aclarar que esa conferencia la hacemos en conjunto con el Ministerio Heraldos de la Verdad. Por tanto, el sitio web donde hay que aplicar es ese, Heraldo de la Verdad, y es la conferencia que va a haber aquí en Houston, porque ese sitio web usted va a ver que hay varias conferencias. Hay conferencias que son aquí en Estados Unidos, pero otras que no son ni siquiera aquí en Estados Unidos. Por tanto, los que quieren inscribirse para esa conferencia deben ir al sitio web de Heraldos de la Verdad. Creo que en la página de Facebook de nuestra iglesia también está anunciado, y ahí usted puede hacer clic en el anuncio y ahí lo lleva ya directo a la página de Heraldos de la Verdad. Amados, hace como 4 semanas atrás iniciamos una serie que titulamos ¿Cómo identificar una iglesia bíblica? Cómo identificar una iglesia bíblica. Y la razón por la que estamos haciendo esta serie, ustedes saben que dejamos de ser un ministerio de la iglesia de inglés y somos una iglesia independiente, ¿ok? Y estoy seguro que muchos de los que están aquí han venido de varias iglesias, de diferentes iglesias, y tenemos diferentes criterios sobre cómo debe funcionar una iglesia. Ahora, yo vengo de un trasfondo bautista donde la manera en que funcionaba la iglesia era un poco diferente a la manera en que nosotros vamos a funcionar. Porque, por ejemplo, en el trasfondo bautista no había ancianos. Generalmente hay un pastor y diácono y el gobierno es congregacional. Pero el modelo bíblico no es ese. Por tanto, lo que quiero que ustedes entiendan es que lo que estamos enseñando aquí en esta serie es la manera en que la iglesia va a funcionar. Y lo que vamos a hacer es ir enseñando e ir aplicando. Todo lo que se enseña es lo que se va a hacer, ¿ok? Por tanto, es importante que usted aprenda todas estas cosas para que usted sepa cómo va a funcionar la iglesia bíblica Gracia Soberana. Y entendamos que al final lo que importa no es mi opinión, mi criterio, lo que me gustaría o lo que nos gustaría a ninguno de nosotros. Lo que importa es lo que la palabra de Dios nos instruye referente a cómo debe funcionar una iglesia, ¿verdad? Entonces, el objetivo es ese, es que aprendamos juntos lo que la palabra de Dios nos enseña referente a cómo debe funcionar una iglesia. Ok, voy a orar, vamos a orar primero antes de empezar a ir a la palabra. Usualmente estamos predicando basado en un libro, empezamos un libro y vamos del capítulo 1, verso 1 hasta el final, pero esta es una serie de temáticas y lo que hacemos es, tomamos textos bíblicos y los explicamos expositivamente, pero al final usamos varios textos bíblicos, ¿verdad? Por eso no hay un texto bíblico base, pero voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo capítulo 28, verso 19, Mateo 28, verso 19, y les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie cuando lo encuentre para reverenciar al Dios de la palabra. Mateo 28, 19. Dice así la palabra de Dios: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta mañana rogamos el auxilio del Espíritu Santo y pedimos que Él sea el Maestro que nos guíe a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos, hermanos. ¿Qué son las ordenanzas? ¿Qué son las ordenanzas? ¿Debemos llamarlas ordenanzas o debemos llamarlas sacramentos? ¿Quién debe recibir o quiénes deben recibir las ordenanzas? ¿Quiénes deben oficiarlas? ¿Ok? ¿Qué significado tienen las ordenanzas? ¿Cuáles son? Déjeme decirle, aquellos que vienen de un trasfondo católico, apostólico y romano, déjenme decirle, la iglesia católica, apostólica y romana es sacramental, sacramental. Y si usted no entiende lo que eso significa, ellos enseñan que cuando el sacerdote oficia el sacramento, Dios obra ex opera operato. ¿Qué significa eso? Que Dios obra a través del acto de administrar el elemento externo y le confiere un poder inherente, salvador,
y de gracia. En otras palabras, ellos enseñan que a través de los sacramentos, que es como ellos lo llaman, la persona recibe gracia o salvación. Bien, enseñan que la persona es salva porque recibe un sacramento cuando lo oficia un sacerdote. En otras palabras, no se requiere que la persona tenga fe, no se requiere que la persona tenga arrepentimiento. De hecho, por ejemplo, el bautismo se lo aplican a los niños. Y ellos dicen que al bautizar un niño, automáticamente ese niño es salvo, tiene salvación. Aunque lo interesante es que después ese niño cuando peca puede perder su salvación. O sea, la salvación está en juego. Uno puede obtenerla por los sacramentos y puede perderla por lo que uno hace. En fin, tienen una serie de doctrinas que son contrarias a lo que la Escritura enseña, ¿verdad? Y es por eso que en lugar de llamarles sacramentos, nosotros le llamamos a esta ceremonia simbólica ordenanzas. Ordenanzas y no sacramentos, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque la ceremonia en sí no tiene ningún poder salvífico. En el Nuevo Testamento no se requiere una ceremonia para ser salvo. Y eso es parte de lo que vamos a ver, ¿verdad? Simplemente la ceremonia es una identificación de aquellos que ya están en Cristo y que obviamente a través de esta ceremonia reconocen el hecho de que están en Cristo. ¿Ok? Ahora, estas ceremonias fueron instituidas por el mismo Señor Jesús. Y yo quiero que usted entienda que estas ceremonias son mandatorias para su pueblo, son mandatorias para sus discípulos. En otras palabras, Cristo nos mandó a todos los creyentes a que cumpliéramos fielmente estas ordenanzas. Forma parte de lo que la iglesia debe hacer en su adoración. ¿Ok? Entonces, para responder todas estas preguntas que hicimos al principio, al único lugar que debemos ir es a la Escritura, ¿verdad? Recuerde que estamos examinando 8 características de una iglesia que identifican a una iglesia bíblica. 8 características que identifican a una iglesia bíblica. Y vimos la primera semana que una iglesia bíblica se caracteriza por su doctrina que debe ser apostólica, ¿verdad? Debe ser bíblica. En segundo lugar, vimos que se caracteriza por su gobierno que debe ser bíblico, debe ser un grupo de ancianos, líderes maduros que guíen a la congregación. En tercer lugar, vimos la semana pasada que una iglesia bíblica se caracteriza por su adoración, ¿verdad? Todo creyente es un adorador y la adoración pública simplemente debe llevar aquellas cosas que la Escritura enseña. En otras palabras, en la iglesia solamente se canta la palabra, se ora la palabra, se lee la palabra y se predica la palabra y se practican las ordenanzas. Eso es todo lo que debe hacerse. Aquí no debe haber ni baile, ni obras de teatro, nada de eso forma parte de un culto bíblico. ¿Ok? El culto bíblico solamente es para la gloria de Dios y lleva aquellas cosas que Dios ha instituido en su palabra. Y el día de hoy vamos a ver que una iglesia bíblica se caracteriza por sus ordenanzas. Sus ordenanzas. Las ordenanzas son bíblicas. En otras palabras, esto es parte de lo que la Escritura nos ordena. Y cuando usted examina el Nuevo Testamento, cuando usted lee el Nuevo Testamento, ¿ok? Vamos a encontrar que Jesús solamente instituyó 2 ordenanzas para la iglesia. ¿Ok? 2 ordenanzas. La primera ordenanza es el bautismo, y es la primera que vamos a ver en Mateo 28, 19. Y la segunda es la Santa Cena, que la vamos a ver después en Mateo 26, 26 al 29. Ahora, fíjense, aunque en la Escritura escogí el libro de Mateo, aunque está cronológicamente a la inversa, ¿por qué? Porque el bautismo debe ir primero y después la Santa Cena. Pero usted va a ver por qué, ¿verdad? Bueno, el texto que leímos en Mateo 28, 19, Jesús da un mandato a su discípulo, ¿verdad? Id pues y haced ¿qué cosa? Discípulos. La razón por la que usted está aquí en esta mañana es porque alguien le predicó el Evangelio. ¿Ok? Alguien le habló de Cristo. Ahora quiero hacer una aclaración aquí, que hay una confusión muy grande que enseña el dispensacionalismo, y es un error teológico grave.
se enseña que hay una distinción entre un creyente y un discípulo. Yo quiero que usted entienda, eso no es bíblico. ¿Ok? Todo creyente de Cristo es un discípulo de Cristo. La persona que no es un discípulo de Cristo no es un creyente genuino. Es un creyente, pero cree en otra cosa, no en Cristo. Por tanto, todo discípulo de Cristo, escuche bien, ha recibido este mandato de parte del Señor. ¿Cuál es el mandato? Id pues y haced discípulos. O sea, se nos manda a todos nosotros a ser discípulos. Obviamente, para hacer discípulos, primero hay que ser discípulos, porque el mandato es para los discípulos de Cristo. ¿Se entiende eso? Ahora, fíjense, lo primero que se dice con relación a los discípulos es que bautizándolos. ¿Se da cuenta? Lo primero que se dice en relación a un discípulo es que el discípulo debe ser bautizado. Por tanto, en la Iglesia Bíblica Gracia Soberana enseñamos que el bautismo es una ordenanza, un mandato del Señor Jesús a todos aquellos que son sus discípulos. En otras palabras, el bautismo no es opcional. Por eso decimos que esta es una ordenanza, porque es un mandato. Fíjense, aquí Jesús está hablando de una manera en la cual está diciendo lo que debemos hacer. ¿Bien? Es una ordenanza del Señor Jesús. Y es obligatoria para todos sus discípulos. En otras palabras, vivimos en una época donde las personas no se quieren comprometer. Vivimos en una época donde muchas personas no quieren comprometerse. Las personas quieren tener los beneficios sin los compromisos. En otras palabras, mucha gente quiere tener la relación sexual y todo lo demás sin casarse, sin formar una familia. ¿Bien? Nadie quiere comprometerse. Es parte de la idea cultural, es parte del movimiento cultural en el cual vivimos. Las personas no quieren comprometerse. Y lo mismo sucede en las iglesias. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero no ve como el bautismo como algo importante. Lo ve simplemente como, me bautizo si quiero, y si no, no me bautizo. No es algo importante para ellos. ¿Ok? Pero yo quiero que usted entienda, el bautismo es una ordenanza del Señor Jesús. Y ahorita voy a hacer más énfasis, en un poquito más, voy a hacer un poco más de énfasis en esto. Ahora, primera pregunta, ¿cómo se debe bautizar? ¿Cómo se debe bautizar? Ahora, no sé usted, pero a mí me bautizaron cuando era niño en la iglesia católica. ¿Verdad? Y usted sabe que en la iglesia católica bautizan a uno, le echan un poquito de agua en la cabeza ahí, y el sacerdote hace la ceremonia y automáticamente consideran que usted es miembro de la iglesia, que usted es parte de, que es salvo y todo lo demás. La verdad es que ni me acuerdo porque era niño. O sea, yo no tengo ni la más mínima idea, ni la más remota idea de lo que hicieron conmigo. ¿Bien? Déjeme decirle algo. El término bautizar en la Escritura viene de un término griego, baptizo, y se refiere al acto de inmersión o sumergir en el agua. Bien, acto de inmersión o sumergir en el agua. Cuando usted lee la Escritura se va a dar cuenta que Juan el Bautista, los apóstoles y los discípulos de Cristo, cuando bautizaban, lo hacían en el río Jordán. ¿Ok? O sea, no era que le echaban un poquito de agua en la cabeza a la persona, sino que venían al río y lo sumergían en el río. ¿Bien? El bautismo debe ser por inmersión. Y ahorita voy a hacer énfasis sobre eso. ¿Por qué razón debe ser por inmersión? Ahora, antes de explicar eso, quiero hacer un énfasis en algo. ¿Ok? Cuando los apóstoles predicaban el evangelio, fíjense, el evangelio, hacían un llamado a todos aquellos que creían a que se bautizaran. ¿Me escuchó? En Hechos capítulo 2, verso 38, Hechos 2, 38, podemos leer, dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, arrepentíos
y sed bautizados. O sea, el bautismo en la Escritura está asociado con el arrepentimiento del pecado, con creer el mensaje del Evangelio y con convertirse a Cristo. ¿Ok? Cuando usted ve, por ejemplo, lee la Escritura, se va a dar cuenta que el bautismo, el primero que vemos bautizando, usted no ve bautismo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No ve bautismo en el Antiguo Testamento. El primero que viene bautizando fue Juan el Bautista, ¿cierto? Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, los judíos creían que ellos eran salvos por ser descendientes físicos de Abraham, por la circuncisión, y pensaban que por ser miembros del pueblo del pacto, ya eso automáticamente los convertía en personas salvas. Sin embargo, cuando usted ve, tanto Juan el Bautista como Jesús vinieron predicando a los judíos, y el mensaje era, arrepiéntanse de sus pecados y sean bautizados. El bautismo tiene un simbolismo, y es el hecho de que somos limpiados de nuestros pecados, que nuestros pecados son perdonados. ¿Entiende eso? Por tanto, el bautismo está asociado con arrepentirse del pecado, con reconocer que yo había vivido una vida lejos de Dios, una vida pecaminosa, de espaldas a Dios, como las vivimos todos. Yo quiero que usted entienda algo que es importante. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Aunque usted haya nacido en un hogar cristiano y haya sido instruido en una familia cristiana, usted no nació cristiano. Nadie nace cristiano. ¿Entiende eso? Somos cristianos cuando Dios obra en nosotros, el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, justicia y juicio. Entendemos que todos nosotros estábamos viviendo de espaldas a Dios, en rebeldía a Dios, y que estábamos bajo la ira de Dios, y reconocemos que hay un solo remedio al pecado, que es Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Y cuando entendemos eso, nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Ese acto, ¿ok?, de arrepentimiento y fe debe ir acompañado del bautismo. Si usted lee la Escritura, muchos pasajes, por ejemplo, Hechos 2, 37 al 41, Hechos 8, 36 al 38, Hechos 10, 44 al 48, va a ver que en la iglesia primitiva, todos los que confesaban el nombre del Señor eran bautizados de manera inmediata. ¿Me escuchó? O sea, una persona decía, yo recibí a Cristo, y automáticamente lo primero que hacían era bautizarlo. Bien. Ahora, quiero explicar algo. ¿Por qué razón nosotros no bautizamos a las personas de inmediato hoy? ¿Por qué razón entonces nosotros no bautizamos a toda persona que dice, profesa haber confesado a Cristo como Señor y Salvador hoy? Déjeme explicarle la diferencia que hay. En aquel contexto, cuando una persona decía, yo recibí a Cristo, Cristo es el Señor de mi vida, estaba arriesgando su vida. ¿Escuchó eso? ¿Por qué? Porque recuerde, los judíos estaban en un contexto pagano y estaban bajo el gobierno de los romanos. Y el emperador de Roma exigía que todos aquellos en su imperio dijeran que César era el Señor y no Cristo. Por eso cuando una persona decía Jesucristo es el Señor, se estaba yendo en contra del gobierno. Y eso implicaba arriesgar su vida. En otras palabras, era muy difícil que la gente hiciera una profesión de fe sin pensar bien lo que estaba haciendo y sin meditar las consecuencias de su acción, ¿verdad? Pero vivimos en un contexto en que usted puede decir, Jesucristo es el Señor de mi vida y no pasa nada, ¿cierto? Si nosotros viviéramos, por ejemplo, en países musulmanes o en países donde el cristianismo es perseguido, no habría tantas falsas profesiones de fe. Pero como vivimos en un contexto donde no hay ninguna consecuencia
por hacer una profesión de fe falsa, nosotros no sabemos quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no. Y es por eso que siempre damos un periodo de tiempo antes de bautizar a un nuevo creyente, porque estamos tratando de discernir si realmente esa persona posee una fe salvífica o simplemente es una profesión de fe que no es genuina. Ahora, yo quiero que usted comprenda algo que es importante. No lo hacemos esperando que usted necesite alcanzar un poco más de madurez espiritual. No hace falta, ¿verdad? Desde el momento que una persona hace una profesión de fe, si esa profesión es genuina y auténtica, desde ese mismo momento, esa persona debe ser bautizada. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito del bautismo? ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Para qué la persona se bautiza? ¿Sabe? Mucha gente se bautiza pensando que el bautismo lo va a salvar, lo va a hacer salvo. Piensa que la ceremonia tiene algún poder intrínseco y que al entrar el agua quizá, así como entró el agua, Dios lo va a limpiar, ¿verdad? Y que lo va a sacar de ahí ya siendo nuevo y que es la ceremonia la que hace la obra. Déjeme explicarle que no es así. La razón por la cual usted se bautiza o la cual usted debe bautizarse si no lo ha hecho, es porque en el bautismo lo que se hace es dar un testimonio público de nuestra fe en Cristo. ¿Ok? Recuerde una cosa, cuando Cristo se bautizó, cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, Juan el Bautista no quería bautizarlo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no necesitaba ser bautizado. Él no tenía pecado. Y el bautismo es un llamado al arrepentimiento y a la fe. Recuerda eso, ¿verdad? Ahora, Cristo no tenía pecado. Sin embargo, ¿por qué se bautizó? ¿Sabe por qué? Porque Él se identificó con nosotros. Cristo hizo todo lo que nosotros teníamos que hacer por nosotros. Él se identificó con nosotros. Ahora, cuando nosotros nos bautizamos hoy, lo que estamos haciendo es identificándonos con Cristo. Es decir, yo soy de Cristo. ¿Entiende eso? Por tanto, la ceremonia de bautismo es el momento en que el nuevo creyente debe pararse delante de todo el mundo y confesar: yo he recibido a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Eso es el bautismo. Es un testimonio público y visible de su fe, en el cual el nuevo creyente confiesa ante todos que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero además de eso, ese acto es el acto inicial de obediencia a Cristo. ¿Escuchó eso? Es el primer acto de obediencia a Cristo. Recuerda, usted dice que Cristo es su Salvador y su Señor. Y cuando indica que Él es Señor, significa que Él es soberano sobre su vida, que Él tiene control sobre su vida y que usted está para obedecerlo a Él. Por tanto, el bautismo es el acto inicial de obediencia a Cristo después de la salvación y es un testimonio público de que nosotros nos identificamos con Él en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo es una señal divinamente designada. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Bueno, Pablo explica la simbología del bautismo en Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos 6, 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por tanto, hemos sido, ¿qué cosa? Sepultados. Y todo el mundo sabe lo que es sepultar, ¿cierto? Es cuando un cadáver es enterrado en el cementerio, ¿verdad? Eso es sepultar, ¿cierto? Dice, hemos sido sepultados con Él. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Por medio de qué? Ve la simbología. Por medio del bautismo. Para muerte. ¿Por qué muerte? ¿Por qué muerte? Porque cuando yo recibo a Cristo, mi viejo hombre murió con Cristo en la cruz del Calvario. Y es por eso que la Escritura dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es nueva criatura.
En otras palabras, ya tú no eres lo que eras antes. No importa cuán bajo haya caído en pecado. No importa cuán terrible haya sido tu pecado. No importa cuán horrendo haya sido tu anterior estilo de vida. Estás en Cristo, eres una nueva criatura. Y lo que tú eras antes de estar en Cristo, ha muerto. Ha muerto. ¿Ok? Antes de estar en Cristo, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un asesino, era un fariseo, era un hombre que confiaba en su propia justicia. Después de estar en Cristo, se convirtió en el apóstol Pablo, el fundador de las iglesias más grandes del Nuevo Testamento, el hombre más humilde que usted puede ver, al que lo humillaban y por amor a sus hermanos, dice, lo he dado todo. ¿Ok? Incluso dio su vida por causa del evangelio. El perseguidor se convirtió en el perseguido. ¿Ve? Así que significa eso, que hemos muerto a nuestra vieja vida pecaminosa. Vea lo que dice a continuación. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué cosa? En novedad de vida. ¿Qué significa? Significa, amado hermano, que en Cristo tenemos una nueva vida. ¿Comprende el significado? En Cristo tenemos una nueva vida. Dios no nos salva para dejarnos como hemos estado. Dios no nos salva para que nosotros viviéramos de la misma manera que vivíamos antes de estar en Cristo. Dios nos salva para santificarnos y para hacernos más como Cristo. Bien. Este verso explica el simbolismo del bautismo. La inmersión es el único modo apropiado. ¿Por qué? Porque es el único modo en el cual se aplica el simbolismo. Al ser sumergido en el agua, se está simbolizando que hemos muerto a nuestra vieja vida y que hemos sido sepultados con Cristo. ¿Verdad? Y al emerger del agua, se indica que hemos resucitado a una nueva vida de justicia. El bautismo es un acto de fe y obediencia divinamente ordenado, que demuestra si realmente nosotros nos hemos identificado con Cristo o no. Ahora la pregunta es, ¿se requiere el bautismo para salvación? ¿Se requiere el bautismo para salvación? Déjeme darle la respuesta. La respuesta es no. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. El ladrón que estaba junto a la cruz, el asesino que estaba junto a la cruz de Cristo, Cristo le prometió salvación y nunca se bautizó. No tuvo tiempo. ¿Verdad? Nunca se bautizó. Y fue perdonado y fue salvo. Pero, constituye un acto de rebeldía que una persona que realmente haya recibido a Cristo no se bautice. ¿Verdad? Existen muchas personas hoy que profesan ser cristianas, pero que no quieren bautizarse. No quieren bautizarse. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entonces no quieren bautizarse? Déjame decirte, te vuelvo a recordar, el bautismo no es una opción, es un mandato de Cristo a todos los creyentes. Por tanto, a menos que exista una razón válida de peso, que la persona esté en una cama de un hospital, intubada, ¿verdad? O que esté preso en un lugar y que no se lo permitan, a menos que exista una razón válida que justifique el acto, que no pueda realmente hacerlo. Cuando una persona que no tiene ningún impedimento decide no bautizarse, es por dos razones. Evidencia, en el mejor de los casos, que es un creyente desobediente. Y en el peor de los casos, que es un incrédulo que dice ser creyente, pero que realmente no lo es. Bien. Aquellos que no están dispuestos a someterse
al mandato de Cristo, a obedecer a Cristo, aquellos que no están dispuestos a obedecer este mandato y a testificar de Cristo. Fíjense, nosotros testificamos de Cristo ante nuestros hermanos en la fe, ante los creyentes. Si una persona no está dispuesta a testificar de Cristo ante sus hermanos en la fe, ante los creyentes, muchísimo menos estará dispuesta a testificar de Cristo ante los incrédulos. Si usted no está dispuesto a testificar de Cristo en este país donde hay libertad y donde muy pocas veces las personas lo atacan por decir que es cristiano, muchísimo menos estaría dispuesto a testificar de Cristo en un lugar donde haya persecución de los cristianos. Ahora, déjeme recordarle algo. Jesús dijo que sus discípulos son aquellos que realmente obedecen su palabra. ¿Entiende eso? La mayor evidencia del discipulado cristiano, de que somos creyentes, es que somos obedientes a la palabra. Y les voy a recordar simplemente las palabras de Jesús en Mateo 10, 32 al 33. Mateo 10, 32 al 33. Escuche las palabras de Jesús. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No entiendo cómo puede haber una persona que diga que es cristiana y se avergüence de testificar de Cristo. Tenga miedo de testificar de Cristo. No esté dispuesta a testificar de Cristo. ¿Sabe? No hay un amor más grande para el cristiano que el amor de Cristo. Cristo dio su vida por mí, para redimirme, para comprarme del pecado, para que yo fuera perdonado, para que fuera reconciliado con Dios, para que pudiera tener relación con mi Padre Celestial. Sin Cristo yo no tendría acceso al trono celestial. Sin Cristo yo no sería salvo. Sin Cristo no tendría vida espiritual. Sin Cristo no habría esperanza futura. Sin Cristo estaría muerto en mis delitos y pecados. Sin Cristo no tenía herencia eterna. Cristo es todo para el cristiano. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es a través de Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No es la iglesia, no es el pastor, no es un sacerdote, no es un líder. Es en Cristo que está la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Identificarse con Cristo es lo que identifica a un creyente genuino. Por tanto, donde quiera que voy, yo quiero que el mundo sepa que yo soy de Cristo. Si una persona no está dispuesta a testificar de Cristo ante sus hermanos en la fe, mucho menos lo hará en el mundo ante los incrédulos. Y una persona que no esté dispuesta a testificar de Cristo, aquellos que se avergüencen de Cristo, dice Cristo, yo también me avergüenzo de ellos. ¿Entiende eso? ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Quiénes deben ser bautizados? Déjame decirte, lamentablemente dentro de la iglesia reformada hay personas que bautizan niños todavía, ¿verdad? Nuestros hermanos presbiterianos. Y digo hermanos porque esta no es una doctrina primaria, es una doctrina secundaria. Por tanto, yo puedo orar con ellos sin ningún problema. Pero nosotros enseñamos, la iglesia bíblica Gracia Soberana enseña que solo aquellos que se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo por la fe deben ser bautizados. En otras palabras, el bautismo es símbolo, como dijimos, de arrepentimiento y fe. Si no hay arrepentimiento y fe, no debe haber bautismo. En otras palabras, cuando a mí me bautizaron como niño en la iglesia católica, ese bautismo no tuvo ningún efecto en mí. Y déjeme decirle, crecí siendo un niño bien travieso. ¿Ok? En otras palabras, no fue hasta que el Señor realmente me cambió que hubo un cambio en mi vida. Pero antes de eso, créanme que no era nada santo. Muchas cosas que hice de las cuales me arrepiento. Y creo que todo el mundo, ¿verdad? Pero el punto que estoy haciéndole es que el bautismo no cambia a nadie. Es Cristo el que cambia. ¿Me entiende? Y el bautismo
es símbolo de arrepentimiento, fe y una nueva vida. Vamos a ver algunos pasajes. Hechos 8:12. Hermanos, podría citar muchísimos textos más. Voy a citar unos pocos por una cuestión de tiempo. No sé por qué el domingo se me va tan rápido a mí. No sé, cuando me paro a enseñar o a predicar, el tiempo pasa volando siempre. No sé qué pasa. Es como que alguien me corre el reloj más rápido. Hechos 8:12 dice, pero cuando, ¿qué cosa? Eran niños. No, ¿qué dice? Cuando creyeron. Usted ve que el bautismo está automáticamente ligado ¿con qué? Con creer, pero un niño no cree, no puede creer, no puede arrepentirse. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, fíjense, no es que le creyeron a Felipe, sino que creyeron lo que él anunciaba. ¿Qué anunciaba Felipe? Las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué hacían? ¿Ve usted ahí que el bautismo está asociado con eso, con creer, con arrepentirse del pecado y creer? ¿Se da cuenta? Vamos a ver en segundo lugar el eunuco etíope en Hechos capítulo 8, versos 36 al 37. Dice, y yendo por el camino, recuerda ahí Dios había mandado un mensajero para que le predicara el evangelio. Y dice, cuando llegaron a un lugar donde había agua, fíjense, llegaron a un lugar donde había agua. ¿Ok? Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Recuerde, él dio testimonio de fe en ese mismo momento, ¿verdad? Y Felipe le dijo, ¿qué cosa? Si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió y le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, para ser bautizado hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué cosa? Un infante no puede ni creer en su corazón, ni entender, ni mucho menos. Hechos 18:8 dice, y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Ahora la gente dice, bueno, ese toda su casa y estaban los niños. No, pero dice, creyó en el Señor. O sea, ¿quiénes eran su casa? Los que creyeron fueron bautizados. Bien. Y muchos de los corintios, al oír, note nuevamente, creían y eran bautizados. En otras palabras, no puede haber bautismo sin arrepentimiento y sin fe. ¿Me escuchó? Solo aquellas personas que profesan arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo y se someten a su señorío, esto es importante, amado hermano, son actos para recibir esta ordenanza del bautismo. El bautismo es un requisito previo para ser miembro de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. En otras palabras, en nuestra iglesia, para ser miembro, un requisito es que la persona haya sido bautizada de la manera bíblica, por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hago énfasis en esto porque existe dentro del movimiento carismático las iglesias unicitarias, ¿verdad?, que enseñan que solo Jesús y bautizan solo en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted entienda que eso es una secta, no es una iglesia, ¿ok? Y es una herejía muy antigua que se llama modalismo. Ellos enseñan que Dios se manifiesta de la misma manera, o sea, Dios se manifiesta de diferentes maneras y que es una sola persona. Por tanto, Dios se manifiesta en unas ocasiones como Padre, otras como Hijo y otras como Espíritu Santo, pero que es una sola persona. Eso es un error teológico grave que viene de aproximadamente tercer y cuarto siglo, ¿verdad? Por tanto, ellos están muy mal. Ahora, todos aquellos que deseen ser bautizados en la Iglesia Bíblica Gracia Soberana deben deben acercarse a los ancianos de la iglesia y pedir ser bautizados, ¿verdad? Y entonces van a ser entrevistados para determinar si realmente usted profesa a Cristo o no, y son los ancianos quienes van a administrar el bautismo
por inmersión. Amados, hemos examinado la ordenanza del bautismo y me toca la Santa Cena. Ok, denme 10 minutos más y yo creo que en 10 minutos termino. Mateo 26, 26 al 29, dice, recuerden, la Santa Cena es la otra ordenanza del Señor Jesús. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan, Mateo 26, 26, mientras comían Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Ahora déjenme darle el contexto histórico, el contexto de lo que estaba sucediendo para que usted pueda entender lo que voy a enseñar, ¿verdad? Aquí Jesús se reúne con sus discípulos la noche antes de ser apresado para celebrar la Pascua judía, ¿verdad? La Pascua judía, la cena de la Pascua. Y esa cena había sido instituida como una conmemoración de la redención de Israel de la esclavitud en Egipto. Recuerda, Israel estaba preso en Egipto, estaba cautivo en Egipto, y la última noche Dios dijo que iba a haber una señal más. Hubo 10 plagas, la última fue la Pascua, ¿verdad? Dios dijo que esa noche los judíos debían sacrificar un cordero, pintar los dinteles de la puerta y el frente de la puerta con sangre, y esa noche el ángel de la muerte pasaría y toda aquella casa donde no estuviera cubierta por la sangre del cordero, el primogénito moriría, ¿verdad? Por tanto, esa es lo que simbolizaba la cena de la Pascua, simbolizaba la redención de la esclavitud de Egipto. Usted puede ver eso en Éxodo capítulo 12, versos 25 al 27. Ahora, el partir pan sin levadura era parte de la ceremonia tradicional de la Pascua. Dios instituyó que al salir, que no sacaran nada leudado, el pan no podía tener levadura, ¿verdad? Y el pan sin levadura era un simbolismo, simbolizaba la separación de la antigua vida pagana y de esclavitud en Egipto. ¿Me escuchó? Ahora, los israelitas no debían llevar nada leudado a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque esto representaba una separación de la mundanalidad y del pecado y el comienzo de una nueva vida de santidad y piedad. Bien, es lo que simbolizaba. Ahora, fue después que Judas salió de la habitación del aposento alto que Jesús instituyó la cena del Señor. Y déjeme decirle, en esta ceremonia, en la ceremonia de la Santa Cena, solamente deben participar los creyentes. ¿Me escuchó? La ceremonia de la Santa Cena es única y exclusivamente para los creyentes. Aquellas personas que no hayan recibido a Jesucristo como Salvador y Señor, no deben participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque si lo hacen, pecan grandemente contra Él y son culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Y la Biblia dice que quien lo hace, recibe castigo. Recibe castigo. Come y bebe en prejuicio para sí mismo, como dice Pablo en 1 Corintios 11, 27 al 34, hablando a los Corintios, donde dice que muchos están enfermos, muchos están débiles, incluso muchos han muerto porque están tomando la cena de una manera indigna. ¿Ok? Ahora Jesús cambió el simbolismo. Fíjense, Jesús tomó la cena de la Pascua y le cambió el simbolismo. Le dio un nuevo significado a estos elementos diciendo, ahora tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Lo ve conmigo ahí? Este es mi cuerpo. O sea, por su autoridad divina, Jesús transformó el simbolismo en otro. El pan ahora representaría el cuerpo de Cristo, que sería ofrecido como un sacrificio por la salvación de los hombres. Ahora, obviamente, Jesús no estaba hablando literalmente. Cuando Él dijo, este es mi cuerpo, no estaba diciendo que literalmente aquel era su cuerpo. De hecho, si Jesús estaba instituyendo la cena del Señor y hubiera sido literal, entonces Jesús hubiera tenido que estar muerto en ese momento, ¿verdad? Es una estupidez
pensar que el pan se convirtió literalmente en el cuerpo de Cristo y que la sangre se convirtió literalmente en el cuerpo de Cristo. Lamentablemente esa es la doctrina que enseña la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es una secta, por cierto. ¿Ok? Simplemente Jesús estaba diciendo, esto es un memorial, un recordatorio de lo que yo les estoy dando para que ustedes recuerden mi sacrificio, ¿verdad? Ahora, Lucas explica exactamente que el Señor Jesús lo que estaba haciendo era instituyendo un memorial. O sea, la Santa Cena y el bautismo son un memorial, son un recordatorio. ¿Cómo yo lo sé? Vea Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Note lo que dice a continuación. Haced esto, ¿qué cosa? En memoria de mí. Por tanto, esto es un memorial. ¿Entiende eso? Un memorial. Un memorial que nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Se entiende? O sea, esto es un memorial, una ordenanza para que sus discípulos lo observáramos hasta su regreso. Bien, ¿cómo yo sé eso? Porque vamos a ver un texto ahorita que dice que Él no compartiría más la cena hasta que estuviera con nosotros en el reino de su Padre. Bien. Ahora, luego Jesús dice en el verso 27 de Mateo 26, Mateo 26, 27 dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del ¿qué? Del nuevo pacto, que es derramada ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Por muchos. Fíjense que no dice por todos. ¿Entiende eso? Es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahora Jesús explicó que ahora el vino simbolizaría la sangre del nuevo pacto. Ahora, ojo, atención, quiero que me preste mucha atención. Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que Dios había establecido varios pactos anteriores. Y cada uno de esos pactos anteriores había sido ratificado con sangre. El pacto con Noé en Génesis 8:20, el pacto con Abraham en Génesis 15, 9 al 10, el pacto con Moisés en Sinaí en Éxodo 24:8, ¿verdad? Todos esos pactos fueron ratificados con sangre, porque como dice el autor de Hebreos en Hebreos 9:22 dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, para que los pecados puedan ser perdonados, tendría que haber derramamiento de sangre. Ahora, recuerde que la Escritura dice que todos nosotros somos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué cosa? Por tanto, tú y yo tendríamos que morir para pagar el precio de nuestros pecados. ¿Ok? Ahora, ¿por qué razón tiene que haber sacrificio de sangre? Levíticos 17:11 explica, la sangre es la que sirve para hacer expiación por el alma. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Por tanto, tendría que haber sangre derramada, tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera expiación. Y quiero que entienda, derramar sangre se refiere a la muerte. ¿Me escuchó? Se refiere a la muerte. En el Antiguo Testamento, un animal tenía que ser sacrificado y su sangre tenía que ser derramada en sustitución del pecador. Todos los años, los pecadores tenían que estar llevando sacrificios al templo. El sacerdote tenía que ofrecer esos sacrificios, tenía que derramar esa sangre en sustitución del pecador. Pero el autor de Hebreos nos dice también que el sacrificio de los animales solo cubría el pecado, pero no lo quitaba. Usted puede ver eso en Hebreos capítulo 10, verso 4, dice, porque es imposible
¿Lo veis conmigo? Hebreos 10, 4. Es imposible que la sangre de toro y de machos cabríos quite los pecados. ¿Qué significa? Por eso es que simplemente lo cubría, no lo quitaba. ¿Me siguió hasta ahí? ¿Qué indica eso? Indica eso, que el sistema levítico no fue diseñado por Dios para quitar los pecados. Bien, simplemente los cubría. Y eso daba testimonio de que la ley no era capaz de perfeccionar a los adoradores. Nadie es salvo por cumplir la ley. Nadie fue salvo en el Antiguo Testamento por cumplir la ley. La salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, fue siempre por gracia, por fe y en Cristo. Abraham no fue justificado por obra, fue justificado ¿por qué? Por la fe. Abraham es el padre de la fe. ¿Entiende eso? La ley era incapaz de perfeccionar a los adoradores. Simplemente era preparatoria para la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque a través de la ley servía como un recordatorio de la gravedad de nuestra condición humana. La gravedad del pecado humano. El pecado nosotros lo vemos como algo ligero, pero yo quiero que usted entienda, Dios aborrece el pecado, Dios odia el pecado. Por eso no podemos pecar a la ligera. Debido que incluso, fíjense, incluso una cobertura temporal del pecado requería la muerte de un animal. ¿Se da cuenta? Incluso una cobertura del pecado requería la muerte de un animal. También esto revelaba la santidad y la justicia de Dios. ¿Por qué? La única manera en que el pueblo podía tener comunión con Dios sin ser consumido era que sus pecados fueran cubiertos por la sangre de los animales. Para que Israel pudiera tener comunión con Dios tenía que ofrecer los sacrificios, porque era a través de esos sacrificios que sus pecados eran cubiertos y es por eso que podían tener comunión con Dios. ¿Me siguió hasta ahí? Pero todo eso fue bajo el antiguo pacto y el antiguo pacto no hacía perfectos a los adoradores. ¿Ok? Todo eso lo que hacía era que revelaba la necesidad de un perdón pleno y completo para que Dios pudiera tener comunión genuina y real, personal, con su pueblo. Y todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, amado hermano, simplemente anunciaban el sacrificio perfecto que vendría. Como dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús murió en la cruz del Calvario y su sangre fue derramada, ¿verdad? Y su sangre simbolizaba, amado hermano, su muerte vicaria, expiatoria, sustitutiva, propiciatoria. ¿Qué significa? Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio de nuestra redención y a través de su sacrificio somos perdonados y a través de su sacrificio nosotros ahora Dios nos mira con ojos de amor y misericordia. Bien. Jesús entregó su vida santa, perfecta y totalmente justa por la vida corrupta, depravada y totalmente pecaminosa de hombres pecadores. Jesús derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Y déjeme decirle, ese acto incluye a los verdaderos creyentes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. O sea, la sangre de Jesús hizo expiación por los pecados de todos aquellos que reciben al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, sean judíos o gentiles. Y los creyentes del Antiguo Testamento que pusieron su fe en Cristo a futuro, y los creyentes del Nuevo Testamento que ponemos la fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, todos hemos sido perdonados en Él. Y es por eso que, amado hermano, enseñamos que la Santa Cena es una ordenanza
del Señor Jesucristo, que debe ser administrada con los elementos del pan y el vino sin fermentar, y debe ser observada por su iglesia hasta el fin del mundo, como vemos en Mateo 26, 29, dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En otras palabras, cada vez que usted y yo participamos de la cena del Señor, lo que estamos haciendo es diciendo, Señor, tú diste tu vida en mi lugar. Ahora yo reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, y te entrego mi vida como ofrenda. Y yo voy a vivir para la gloria y honra de tu nombre. ¿Sabe? El predicador puritano Richard Baxter dijo, en ningún otro lugar Dios está tan cerca del ser humano como en Jesucristo. Y en ningún otro sitio está Cristo tan familiarmente presentado para nosotros como en esta ordenanza. La Iglesia Bíblica Gracia Soberana reconocen el bautismo y la Santa Cena como las dos únicas ordenanzas instituidas por el Señor Jesucristo para su iglesia. Y es por eso que van a ser observadas fielmente como parte de nuestra adoración. Te invito a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra es muy clara y tú nos enseñas todo lo referente a la manera en que tu iglesia debe adorarte, pero también debe, Señor, oficiar estas ordenanzas que tú nos diste. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, para que realmente podamos ser verdaderos adoradores, adoradores que te honran en todo cuanto hacemos. Señor, que tu honra y tu gloria sea nuestra prioridad número uno. Padre, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos abra nuestras mentes y nuestros corazones y aplique estas verdades para que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos realmente obedecerlas y podamos realmente cumplir todo lo que tú nos mandas, Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por su sacrificio precioso. Gracias, Señor, porque es en Él que hemos sido perdonados. Y es por tanto a Él que damos la gloria y la honra. Y en su nombre oramos. Amén.